Amén, hermanos, ustedes bienvenidos todos. Hoy canté yo, entonces tenemos bastante tiempo. Tenemos buen tiempo. Amén. No puse el cronómetro, son las 7:21. Amén. Tenemos una hora para ministrar la palabra del Señor. Amén. Entonces, oremos. Padre, papito lindo, Señor, gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Siempre venimos con un corazón agradecido contigo, Señor. Nunca nos cansamos de decir gracias, Señor. Tu amor es grande, tu amor es eterno, tu amor es fiel, Señor. Para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú hables, Señor, en esta escuela, Señor, en esta clase doctrinal, Señor, de estudio bíblico, Señor, para aprender, Señor, de ti, Señor. Sacar una virtud de ti, un rema de ti, papito lindo, Señor, porque no solo de palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya. Que salga palabra de tu boca, que entre por nuestro oído y llene nuestro corazón, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame un aplauso al Señor. Amén. Quiero que sigamos el tema que hemos venido hablando. Hemos estado hablando mucho de las funciones proféticas, de las funciones proféticas, de la doctrina profética. Y nos quedamos, la semana pasada, hasta donde recuerdo, nos quedamos en que el Señor usaba diferentes vehículos, ¿verdad? Por decirlo así, para llegar a su pueblo por medio de una palabra. Todos venimos acá buscando una palabra del Señor, ¿o no? Vuelvo y repito, como decíamos en la oración, no solo de pan vivirá el hombre, pan físico, no solo de un casado. Ya me pusieron el semáforo. Ya me puse el semáforo. No, así, cuando a las 8:15 me lo ponen amarillo, porfa, ¿se recuerdan? Ahí le chiflan a la pastora servidora hoy. Es que pusimos semáforo aquí. En MNC nosotros usamos semáforo, ¿verdad? Entonces a los pastores no se lo ponen, ¿verdad? Pero bueno, es la pastora. Está bien. Pero digamos, para los tiempos de escuela dominical, para los tiempos de alabanza, para los tiempos de la enseñanza también, ¿verdad? Ayuda mucho el micrófono. Luz verde, dele. Ya cuando amarillo, ya se tiene que ir aterrizando, ¿verdad? El mensaje o la administración. Y en rojo es, ¿verdad? Ya te quedan solo 5 minutos, ¿verdad? Entonces soy la pastora la que está con eso. Entonces, faltando 15, amor, me lo prende. Por favor. Amén. Entonces, ahí tenemos el semáforo. Para los hermanos de escuela dominical, más que todo, ¿verdad? ¿En qué estábamos? Que el Señor usa diferentes vehículos para llegar a su pueblo, para llegar a sus hijos, para hablar. El Señor dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué son vehículos? Por ejemplo, ¿cómo llegamos hoy aquí nosotros? No estaba lloviendo, pero ¿cómo llegamos? Unos llegamos en carro, otros caminando, otros en taxi, otros en Uber, otros en el carro de don Fernando. ¿Cuál es el carro de don Fernando? Son diferentes vehículos que el Señor usa, ¿verdad? Para llegar. Y así como usamos nosotros diferentes vehículos para llegar, y a veces caminando es una manera de locomoción, una manera de transportarnos. Así el Señor utiliza diferentes medios, palabras parciales, por decirlo así, que al juntarse es la verdad. Por eso dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, a la palabra se le suma, no se le resta. Por ejemplo, cuando usted ve la palabra que dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, muchas personas le restan todo el montón de versículos que hemos venido estudiando en cuanto a las profecías, y que Dios todavía habla por medio de profetas y por medio de profecías, por medio de una atmósfera o una unción profética. Entonces, las personas que le restan a la Biblia dicen, no, ya hasta Juan y punto. Y le restan un montón de versículos que son los que hemos visto. Entonces, la suma de tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, vuelvo y repito, palabras parciales que al unirlas todas juntas es la palabra de Dios. Diferentes vehículos. Por ejemplo, el rocío, la leche, la miel, el agua, la lámpara,
lámpara es a mis pies tu palabra. Todo eso son elementos de la palabra de Dios. La espada, dice que no es mi palabra como espada de doble filo, no es mi palabra como fuego y como martillo que golpea la roca. Entonces el Señor, vuelvo y repito, utiliza diferentes maneras para llegar a nosotros, para hablarnos a nosotros. Algunos les habla, algunos los golpea, algunos usa la vara de corrección, algunos los trae con lazos de amor, con cuerdas de amor. Algunos los han tenido que azotar, porque Dios es el que ama, disciplina y azota al que quiera por hijo. Entonces, ¿cuál vehículo va a usar en ti? ¿Cuál vehículo va a usar el Señor en ti? Depende de ti. Y depende de tu obediencia hacia el Señor. Amén. Entonces, así es el Señor. Entonces, así como el Señor usa diferentes palabras para llegar a nosotros, así la palabra, yo voy a decir la palabra profética, las profecías. Por ejemplo, para ponerle pie de imprenta, Débora era una profetisa. Dice que ella cantaba para profetizar. Ella usaba el vehículo del canto. Jeremías, ¿cómo le dicen a Jeremías? El profeta llorón. Él lloraba. Él lloraba para dar un mensaje. Muchos profetas o muchas personas que Dios usa profecía, por eso lloran. Aunque no es solo ese vehículo que el Señor usa. No crea usted que usted tiene que estar llorando para dar una profecía. Usted puede estar así y usted dice, así dice el Señor, y pum, 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 ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Natán, ¿cómo llegó Natán a darle una profecía a David? Y le dijo, dice el Señor que no morirás, profecía, dice el Señor que no morirás, pero el hijo que va a nacer fruto de ese pecado que tuviste con la mujer de Urías el Eteo con Betsabé, ciertamente ese niño morirá. Fue una profecía que le mandó. ¿Qué vehículo usó Natán para darle esa profecía a David? Una historia. Él le contó una historia. Le dijo, ¿vieras qué, Señor? Le dice el rey, vieras que había un hombre, ¿verdad? Que solo tenía una oveja, ¿verdad? Y llegó un hombre rico y se comió esa oveja. No, le dice David, ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué dijo Natán? Ese hombre eres tú, como Pimpinela. Ese hombre soy yo. Ese hombre eres tú. ¿Pero por qué le digo esto? ¿Qué vehículo usó para darle una profecía a David? Porque David era el rey. ¿Cómo va a creer usted que va a llegar Natán, hermanos, a decirle, tú fallaste, si dice el Señor que lo mete a la cárcel o lo mata porque era el rey? David, ¿qué vehículo usó? Una anécdota, una historia, una leyenda. Entonces, diferentes tipos de llegar en la profecía a cada uno de nosotros. ¿Cuál vehículo usaba Juan el Bautista, hermano? Confrontado. Arrepentidos y convertidos. Y era profeta. Juan el Bautista. El trabajo de él era abrir el camino al Señor. Amén. Si quedamos claros con los vehículos, sí, cómo el Señor llega a cada uno de nosotros. Porque estamos hablando de las profecías o de los profetas o de la palabra profética. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el Antiguo Testamento, ahora que estamos hablando de Natán y de Débora y de Jeremías, cuando se ve el libro de Jeremías, él habla mucho del Padre, habla mucho de Jehová, habla mucho del Señor, del Padre. Isaías habla mucho, es el profeta del Hijo, por decirlo así. Una virgen concebirá y pondrá su nombre, eso está en Isaías. Y el profeta Ezequiel habla mucho del Espíritu Santo. Entonces eso es doctrina que es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Amén. Pero estamos hablando de las profecías dentro de la iglesia. Y hay profetas, hermano, hay personas que dicen ser profetas, pero nunca han profetizado dentro de la iglesia. Y es importante que cada uno de nosotros profeticemos. ¿A qué estamos viniendo estos días? A aprender de profecía. ¿Cuál es el fruto que tenemos que dar? Profetizar. Porque si no seríamos panaderos, un montón de pan en la cabeza y no estamos dando lo que estamos aprendiendo. Amén. Dentro de la iglesia, las profecías dentro de la iglesia, no en las casas, ni por teléfono, ni detrás de una taza de café. ¿Por qué? Porque las profecías, es un repaso, las profecías tienen que ser juzgadas. ¿Quién juzga las profecías? Nosotros. Y los profetas se sujetan a los profetas.
Entonces somos nosotros los que juzgamos las profecías. Amén. Las profecías no desunen, las profecías unen, buscan, fomentan la unidad. Un verdadero profeta fomenta la unidad. Entonces, ¿cómo las juzgamos? Tienen que ser bíblicas. Amén. Hay que tener mucho cuidado y discernir. Por ejemplo, ahorita me recuerdo una vez que en una iglesia, en otro lado, una hermana profetizó, estaba profetizando. Tal vez mi esposa se recuerda, y ella dice el Señor que Él viene poniendo, ¿cómo fue? Un manto amarillo y otro blanco, ¿verdad? Y yo honestamente yo no la agarré, pero después el apóstol, ¿verdad?, la llamó a esa muchacha, ¿verdad? Y le dijo: mamita, mira, esa profecía no es de Dios. ¿Quién sabe qué es el color amarillo y el color blanco? ¿Ah? ¿Perdón? Babilonia. Amarillo y blanco, la iglesia tradicional, para no decir nombre, la iglesia católica. Entonces hay que tener cuidado, no a todos se le puede decir amén. Y no era que era una falsa profeta, no sé qué pasó, pero así lo dijo. Y al apóstol no se le pasó, a más de uno se nos pasó. Amarilla. Sí, vamos a ver, por eso Jeremías era el profeta llorón, ¿verdad? Él profetizaba llorando. Tal vez lo que no es correcto, vamos a ver, no estoy diciendo que ¿quién lo dijo? El apóstol Juan. Sí, ya, él tal vez, él no va a sacar tanto tiempo como uno para sentarse a explicarlo, dice, ¿verdad? Tal vez lo que quiere decir es que no vivamos de emociones, o que no es necesario únicamente llorar para profetizar. ¿Me explico? Sí, es que vamos a ver, si una persona está en la presencia del Señor y está, como dice Juanito Castillo, el hijo del apóstol, a moco tendido, así es, como un elefante, a moco tendido, ¿verdad? Y el rímel de la mujer se perdió, y el maquillaje y todo, ¿verdad? Y en ese momento viene sobre ella una unción profética, y Dios le dice que tiene que profetizar, y está llorando. ¿Cómo va a ser la profecía? Llorando. Yo le voy a preguntar al apóstol qué fue lo que tal vez él quiso decir. Pero digamos, hay personas que lloran, que están llorando y profetizan. Tal vez lo que tienen que hacer es controlar, ¿verdad?, un poquito el llanto para que no sea una emoción, ¿verdad?, simplemente, ¿verdad? O como la chilindrina. ¿Usted ha visto a la chilindrina cuando llora, verdad? Que le quiere decir algo a papá, pero llora tanto que papá no le entiende. Entonces, cuando una persona está llorando, va a ser como la chilindrina, no se le va a entender lo que el Señor quiere decirle a su pueblo. Mari, después de ellos. Estamos en una escuela, ¿ven? Entonces podemos levantar la mano. Ajá, es eso. Es eso. ¿Ves? Bueno, después Juli, porque ya sé que le tiene la palabra en la boca ahí. Es una pregunta, ¿ya? Sí. Porque, digamos, la profecía se tiene que dar en la iglesia porque tiene que ser ligada a lo bíblico, ¿verdad? Pero uno puede recibir una palabra de parte de Dios estando en la casa. Ah, sí, obviamente, ¿verdad? Sí, obviamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay personas que Dios las usa, profecías, y me llaman: pastor, recibí esta palabra. Y ya lo vamos a ver en cuanto al orden de esas cosas, pero para no salirme el tema. Pero así es. Juli, ¿vas a decir algo? No era referente a lo que decía María, que creo que el apóstol lo que había dicho fue eso, digamos, que a veces es tanto el llanto que no se entiende qué es lo que el Señor quiere decir al pueblo, ¿verdad? Entonces es como comienza a respirar, ¿verdad? Bajar, que se pueda entender, porque muchas veces no se entiende lo que la persona está hablando. En verdad, ustedes han escuchado a la chilindrina llorando. ¿Sí? Que el papá le dice: cálmate, serénate. Y ahora sí dime, y otra vez a llorar, y no le entendía al papá. Entonces así nos pasa mucho en la iglesia, ¿verdad? No, tanto no, tanto así no. Amén, hermanos. La profecía. Amén. Vea qué tremendo en cuanto a la profecía. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero no lo deja ahí. Creer en Jehová
y estaremos seguros, como cantamos ahora, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Eso va el creer en el Señor. Ese es nuestro seguro de vida. Yo creo en el Señor, y por creer en el Señor tengo vida eterna. Amén. Sí, pero vean lo que sigue: creer a sus profetas. ¿A cuáles profetas? A los profetas de Dios, a los profetas de Jehová. ¿Y qué pasa? Y seréis prosperados. Entonces, queda una unción profética o un profeta dentro de la iglesia. Prosperidad. Da vida, lo vimos da prosperidad, definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en los profetas de Dios. ¿Pero cómo? Juzgando a nosotros y viendo si realmente da fruto. El Señor dijo: ustedes creen en Dios. Ustedes creen en Dios, creer también en mí, dijo Jesús. Entonces, creen en Dios, creemos también en los profetas. Pero creamos a la manera de Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que creer en el Señor Jesús? ¿Cómo tenemos que creer en el Señor Jesús? Un tema que vimos hace unos días. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Sí. Porque el Señor dijo, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, amén. Ok, entonces, asuntos proféticos. Le iba a poner, uno batalla a veces para poner nombre a los temas. Le iba a poner elementos proféticos. Pero es que elementos proféticos es el agua, el fuego, la miel, el aceite, la harina, por ejemplo, el aceite de la unción. Asuntos proféticos. Y ya vimos 3 asuntos importantes en cuanto a la profecía. Creo que aquí lo traigo rápidamente. La 1, que la profecía, pues, la palabra profética es la que da el Padre, ¿sí? ¿Ok? La palabra profética más segura, que ella no se interpreta sola. Eso es muy importante. Ella no se interpreta sola. ¿Cómo se interpreta? ¿Quién le da la respuesta a las dudas que usted tiene en la Biblia? La misma Biblia. El contexto bíblico. Por eso le digo, la suma de tu palabra. Ese es el contexto bíblico. Y que toda esa escritura, toda la palabra profética es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que dice, para eso es la escritura. Amén, es un repaso, nada más. El 2, la profecía, que es el don que lo da el Espíritu Santo. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso lo da el Espíritu Santo. ¿Sí? El don de profecía. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando hablamos en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos, pero el que habla en la iglesia, edifica a la iglesia, habla misterios y edifica a la iglesia. Amén. Y el número 3, el doma o el ministerio profético, que lo da el Hijo. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Ok, elementos proféticos. La número, ya se las hemos visto. La número 4, la atmósfera profética. Porque hay diferentes, vuelvo y repito, hay diferentes asuntos proféticos o elementos proféticos. Está la atmósfera profética, está la unción profética, están los actos proféticos, ya lo vamos a ver. Está el manto profético. La danza, lo hablamos con mi esposa en estos días, la danza profética, de la manera como nosotros lo vemos. Los sueños proféticos, las visiones proféticas, la misión profética, es tanto, hermano. La intervención profética, las señales proféticas, son muchas cosas. Amén, pero bueno, el número 4 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas. Estos eran los profetas de Samuel, era la escuela profética, por decir así, de Samuel. La compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, con Saúl. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl. Y Saúl era el rey en ese momento. Vino con poder. Y Saúl, lo puse entre paréntesis para entender, profetizó entre ellos. Pero Saúl no era profeta, él era el rey. Entonces, ¿por qué profetizó? La atmósfera profética de la escuela profética, valga la redundancia, de la compañía de profetas de Samuel, que era sacerdote. Samuel era sacerdote,
profeta y No era el militar. lo veían la parte militar, estratega militar. ¿Cómo? Juez, esa era la que faltaba, juez y militar. Eso lo tenía Samuel. Amén. Pero bueno, él tenía su escuela profética. Entonces, una unción, venía una unción profética y alcanzó a Saúl. Y que Saúl no era profeta y profetizó. Entonces, vea, por eso el siguiente pasaje. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, Saúl profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le pasó a este? En palabras ticas, ¿y este qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió al hijo de Cis, a Saúl? El papá se llamaba así. Y se preguntaban ellos: ¿Saúl entre los profetas? ¿Cómo así? Si no es profeta. Entonces, ¿qué le alcanzó a él? Una atmósfera profética. Entonces quiere decir que tú y yo podemos profetizar por medio de un canto, por medio de una unción, por medio de una atmósfera profética. Tú y yo podemos profetizar. En otra iglesia, otra galaxia, un chiquito, ¿cuánto tenía ese chico? Cuando profetizó, tenía como 10 años, ¿verdad? Estaba así sirviendo, así como aquí los chicos que sirven con los papás, y estaban los papás sirviendo, ¿verdad? Sí, como era ellos, sí, algo así. Y estaba ahí, sí. Y de un pronto a otro, en medio de es que había una unción muy linda, muy preciosa. De un pronto a otro empezó a profetizar. Un chiquito de 10 años. Y todos nos quedamos así, o sea, era el Señor. O sea, uno dice, es un milagro, o sea, es el Señor. ¿Qué le alcanzó a él? ¿Qué le alcanzó? Una unción profética, una atmósfera profética. Amén. Le pasó al sumo sacerdote del tiempo de Jesús. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, no era el profeta, era el sumo sacerdote, aquel año dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Amén. Entonces, eso es un elemento o un asunto profético en cuanto a la atmósfera profética. Entonces no te extrañes si en algún momento usted siente que Dios decir, así dice el Señor, dele, con toda libertad. Aquí le vamos a decir, no, cállese, usted no es profeta. No le vamos a decir, no, cállese, usted nunca vino a los miércoles a recibir la doctrina profética. No le vamos a decir, no, usted nunca vino a una enseñanza o a una escuela. No. El Señor puede tomar a cualquiera y profetizar. Es más, la Biblia dice, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Entonces, hermano, no nos cohibamos, hablemos. Y algunos podrán decir, pastor, pero ¿cómo hago? Y si no es de Dios lo que voy a decir, si es bíblico, dele. Si es bíblico, dele. Amén. Por tiempo. 5, unciones proféticas, que es lo mismo, es muy parecido. Pero la unción, una atmósfera profética, es como una nube que desciende. Es un campamento, un Mahanaim. Mahanaim es la unión de dos campamentos, el campamento celestial y el campamento terrenal. Por eso dice que Jacob vio una escalera y veía ángeles que subían, que bajaban y que subían, bajaban y subían. Amén. Una escalera, él vio una escalera al cielo. Eso es una atmósfera profética. Una unción profética es el aceite. Recordemos que unción va ligado con el aceite. Ungir, ¿qué es ungir? Frotar con aceite. ¿Sí? Entonces, la unción, ¿qué es? El poder y la autoridad de Dios en mí o en cualquier persona. Dios lo reviste a esa persona. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre las personas, iba y venía como la paloma en el arca, va y viene, pero en un momento determinado se queda en nosotros. Cuando Jesús vino, ya el Espíritu Santo no iba y venía, ahora reposa en ti y en mí, y somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos toma, es una unción, un poder que viene de Dios. Amén. Entonces, vea que tremendo, hermanos. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Todos sabemos ese pasaje, pero nos olvidamos de lo que sigue. Seré ungido con aceite fresco. Y hay un secreto en el búfalo ahí, que cuando él en cierto momento desprende un aceite.
Pero bueno, entonces, ¿qué es una unción profética? El poder de Dios, la unción de Dios. Y la unción de Dios se necesita para muchas cosas. Dice que los yugos se pudren a causa de la unción. Las cadenas son rotas a causa de la unción. Entonces, una unción profética rompe yugos, quita yugos. Una unción profética rompe cadenas. Una unción profética abre puertas. Una unción profética bota paredes. Una unción profética abre cárceles espirituales. Entonces, vea qué importante que es la profecía. Por eso hemos sacado días para hablar de esto, hermano. Ya llevamos 3 días. Y a saber hasta cuándo, porque es importante, hermano. Porque eso es lo que hace la unción profética, la unción de Dios. Ustedes se recuerdan a aquella viuda endeudada, lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo salió de deudas, hermano? Con el aceite. Con el aceite. ¿Cómo vamos a salir de deudas? Con el aceite, con la unción. Amén. Por eso hay vasos de honra y vasos de deshonra. El aceite sobre la cabeza, el buen óleo. Que habla Salmo 133 que tanto hablamos. ¿Por dónde desciende el aceite, hermano? ¿Por dónde desciende el óleo? ¿Por dónde? Ajá, ¿qué más? De memoria lo sabemos, lo he hablado tanto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí desciende la unción, hasta los vestidos. Y ahí envía el Señor. Ahí envía el Señor ¿qué? Salvación y vida eterna. Bendición y vida eterna. ¿Qué es salvación? Amén. Entonces, unción profética. ¿Verdad qué tremendo, hermanos? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Paréntesis, doctrinal. Hay una versión por ahí, hay una doctrina por ahí que se llama, o les hacen llamar no solo Jesús, que agarran este pasaje y el pasaje de Hechos 2:38 creo que es, que dice bautícense en el nombre de Jesús. Entonces dicen que ya no hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Restaron. Y la Biblia no se resta, la Biblia se suma. Entonces, ¿cómo se bautiza? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si alguien llega y te dice que tiene que ser en el nombre de Jesús, dígale, no le reste. No le reste, súmele a la Biblia. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, imposición de manos. Como es bonito, a veces hay hermanos que dan ganas de imponerles la mano. Eso es otro. Imponerle los 5 ministerios, ¿verdad? Imponiéndole las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué tremendo, hermano, qué lindo eso. Bautizarse, hermanos. Que oremos por esa persona, hermanos, que inmediatamente sea bautizada en el Espíritu Santo. Algunos preguntarán, pastores, primero yo tengo que ser bautizado para ser lleno del Espíritu Santo. No precisamente. La Biblia habla de personas que primero recibieron el Espíritu Santo, como Pablo, y después se bautizaron. Entonces no hay el orden de factores en esto. No altera el producto. Usted se puede bautizar y recibir el Espíritu Santo, o puede recibir primero el Espíritu Santo y luego bautizarse. Pero qué lindo, se bautizaron, oraron por ellos, vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, y una de las manifestaciones de ser llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, lo vimos el lunes. Y una de esas señales es hablar en lenguas. Y profetizaron. Profetas todos, a partir de ahí no, pero sí profetizaron. ¿Por qué? Una unción profética. Entonces, ¿qué hace la unción profética? Hermano, lo vimos la semana pasada. Mira que te he puesto en este día, Jeremías, el del Padre, el profeta del Padre. Te he puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? ¿Para entretener? No. ¿Para qué? Para contarles cuentos y anécdotas. Para hablar de lo que ellos quieren. Para chinearlos. No. ¿Para qué los puso? Para arrancar. Por eso la palabra tiene que causar un efecto en nosotros. Si usted no ve 100 veces que la palabra que está haciendo aquí no te está arrancando algo, o yo estoy mal, o la persona está mal. Para destruir. ¿Destruir qué, hermanos? Cosas mentales.
muros mentales que a veces tenemos para arruinar. Dios es experto en arruinar planes. A mí me los desbarató. Y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, ¿qué viene a ser la unción profética, hermanos? Antes de que nosotros edifiquemos y plantemos, tenemos que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Eso lo hace la unción profética, la unción pastoral, la unción ministerial de los 5 ministerios. ¿Vale? La verdad hace eso. Amén. Pero por tiempo, porque lo que viene está bonito. Actos proféticos. Está bonito este. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué son actos proféticos? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Es hacer algo, una acción dirigido por Dios. Es que vamos a ver, cuando dice profético, es porque está siendo dirigida e inspirada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando hablemos de la danza profética es porque está siendo dirigida e inspirada por el Espíritu Santo y no por una emoción. ¿Sí? Ok. Entonces, los actos proféticos existen, son bíblicos. Vamos a ver unos 2 o 3. Pero, hermanos, tienen que ser filtrados y tienen que ser canalizados, porque si no, no nos podemos ir por emociones. Por ejemplo, que yo venga aquí y que alguien me diga: pastor, el Señor me dijo que hoy solo oremos, nada más oremos. Y si la persona me lo dice a mí, y yo sé que la persona tiene receptores proféticos y tiene la unción profética, entonces yo le voy a decir: sí, amén, está bien, vamos a ver. Esperemos que Dios confirme lo que yo le diría a esa persona. Esperemos que Dios me confirme. Pero si resulta que yo vengo subiendo la rampa y otro hermano me dice: pastor, yo sentí de Dios que hoy tenemos que orar nada más. Dejemos la palabra de lado, dejemos la alabanza de lado y que oremos. Ya 2. Y dice: por 2 o 3 testigos, dice la Biblia. Y si llego aquí aquí donde está la pastora, y me dice: no, ella no, cualquier otra persona, me vuelve a decir lo mismo, sería yo muy cabezón en no hacer caso. ¿No es cierto o mentira? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si llega una persona y me dice: pastor, es que yo sentí esto hoy y yo lo hago, y la misma persona llega el domingo y me dice: pastor, yo sentí tal cosa hoy, y ya se puede entrar en un tipo de manipulación, y de que la persona va a querer, el profeta de la iglesia va a querer hacer lo que él diga y lo que él crea y lo que él sienta, y no se sujeta a lo que al programa que está, a lo que está establecido y a lo que el pastor como cabeza de la iglesia tiene que hacer. Entonces, sí me voy a entender, ¿verdad? Porque eso es el error que pasa en muchas iglesias. No me quiero meter a lío, ¿verdad? Al callejón de las trompadas, digo bonito, pero eso pasa. Llega un momento donde le dan, perdón con todo respeto, le dan tanta pelota al profeta de la iglesia que llega a ser más importante que el pastor, y le dan más pelota al profeta que al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor se dejó manipular y no esperó que fuera confirmado, que lo que el hermano le dijera, por lo menos 2 o 3 más se lo confirmaron. Estamos hablando de actos proféticos. ¿Denis? Pastor, que eso de actos proféticos, ¿verdad?, ha sido muy contaminado. Por eso muchas personas creen y otros no creen. Es que uno tiene que saber y estar bien seguro de que Dios le está diciendo que haga eso, que el Espíritu lo está diciendo, y no mezclar los sentimientos ni mezclar las emociones, que eso es lo que se da, porque yo he visto, digamos, en muchos ministerios de que en una forma profética agarran agua y le tiran a toda la gente así, y como no le alcanza un chorrito, yo vi a un hombre agarrando la manguera y bañando a todo el mundo, porque eso era un acto profético. una bomba de... O sea, yo digo que eso es fulmigar. pura emoción, entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Hay que esperar que Dios confirme. Hay que tener mucho cuidado, porque si no, capaz que yo de aquí termino quitándome el saco y haciéndole así a todo el mundo y que todo el mundo caiga, ¿verdad? Y como dice el pastor, ¿verdad? Dios no nos mandó a votar gente, nos mandó a levantar gente, no nos mandó a votar gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Es mejor que Dios confirme. Por ejemplo, aquí, digamos, una vez por medio de Denis, otra vez por medio de Jania y otra vez por medio de Pinto, nos habló de las puertas, ¿cierto? Ya eran 3 veces.
Ya era de Dios el asunto. ¿Qué hicimos? Orar, pues. Orar por eso. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que, por ejemplo, volviendo al ejemplo, que yo llegue y que un hermano me diga, pastor, es que yo sentí a Dios y Dios me dijo y Dios me habló que hay que hacer una vigilia a fin de mes. Amén. Ya, y uno sabrá si se hace o no, uno pesa eso. Pero ya si 2 o 3 personas lo dicen y le entramos, ¿verdad? Ya es de Dios el asunto, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la profecía apoya la visión. Como le dije al principio, la profecía une, no desune. El verdadero profeta busca la unidad, fomenta la unidad y apoya la visión. Entonces, les voy a abrir mi corazón. Y mi esposa es testigo. Cuando a veces aquí se quiere hacer algo, o alguien da una idea, o alguien dice, pastor, yo le digo a mi esposa, fácil, ¿lo vimos en Tibás? Si no lo vimos en Tibás, no lo hagamos. Si lo vimos en Tibás, hagámoslo, porque es parte de la visión. Porque yo estoy seguro que el apóstol hace cosas en Tibás si él lo hizo o lo vio que se hace en Guatemala, o lo aprendió en Guatemala. Y alguno dirá, pero que solo obedecer tiene razón. No, pero es que es la visión. Y no podemos salirnos de la correcta visión. Entonces yo le digo a mi esposa, cuando mi esposa me dice, mi amor, hagamos tal cosa, entonces yo le digo, ¿lo vimos en Tibás? Si se vio en Tibás, hagámoslo. Si no, mejor pidamos permiso. Para eso tenemos pastores. Entonces, sea que ella le pregunte a la pastora o yo le pregunto al apóstol, por ejemplo, ¿dónde está la canasta? Acá, la canasta del amor. No sé quién vino un día y dijo, ¿por qué no hacemos la canasta del amor? Y le llamaban, ¿cómo es que le llamaban aquí? Primicias. Sí, una hermana, ¿por qué no hacemos primicias y todo? Y yo, está bonito. Y yo me recordé que en Tibás se hacía. Entonces, vuelvo y repito, no es que estamos idolatrando la visión, no vive Dios de que no, pero es que es el fluir por el cual tenemos que ir para no salirnos de la visión. Porque imagínate que yo les diga a ustedes, hermanos, eso que dijo el apóstol el día de la cena, no, eso no es así. Imagínate que yo me ponga a contradecirlo a él, no lo idolatro, pero tampoco lo voy a contradecir, es mi padre espiritual. Imagínate que yo venga aquí y que le diga, no, eso que el apóstol dice, eso que el apóstol Sergio dice, eso de los 5 ministerios, no, eso es mentira. Eso de creer en los apóstoles, creer en los profetas, no, hermano, eso es mentira. Imagínate, hermano, ¿qué diría usted? ¿Dónde me metí? ¿Dónde estoy? Entonces ya así es como empiezan las sectas. Y así como empiezan las falsas doctrinas, empiezan así los vientos de doctrina. Entonces yo siempre le dije, ahí está Julia de testiga, está Denny de testigo, están los más viejos, los que estábamos. Yo les decía a ellos en aquel tiempo cuando no era pastor, les doy toda la autoridad, todo el permiso de que si ustedes ven que aquí se hace algo contrario a lo que nos enseñaron en Tibás o en Benecer, que se lo digan al apóstol. Así, con toda libertad. Porque, hermanos, uno tiene que tener cuidado. Y yo digo que los pastores, todos empiezan bien, todos los pastores empiezan, pero en algún momento se desvían, se chanflean, se salen. ¿Por qué? Porque no tienen un tata espiritual que los corrija. No tienen un padre espiritual que le diga, no, papito, este es el camino. Y bendito Dios, toda la gloria para el Señor, pero 15 años a los pies de un apóstol, algo tenemos que haber aprendido para no salirnos. Y si me salgo, porque ahí está usted, ¿verdad? Y ahí está mi esposa, y ahí está el apóstol, nuestra cobertura para preguntar, si tenemos que preguntar si vemos algo que se está saliendo de lo normal. Amén, hermanos, amén. Ya ahora sí, ya no voy a seguir hablando mal de mí, pero sí, tenemos toda la libertad para hacerlo así. Entonces, actos proféticos. Este hombre, ahora hay un hombre llamado Felipe, dice, este hombre Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, lo hemos visto, ¿verdad? Ellas profetizaban, ¿verdad qué tremendo, hermanos? El verso 9, el verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Y a dónde llegó? A la casa de Felipe. Ahí lo pueden leer en tu casa, a la casa de Felipe, donde estaban sus 4 hijas que profetizaban. Pero ellas profetizaban, pero Agabo era profeta. Pero ellas no eran profetas, ellas no eran profetas, profetizaban. Entonces, podemos decir que ellas no hacían actos proféticos. El que hizo el acto profético fue Agabo, porque hizo esto, un acto profético,
que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, lo vimos, ¿verdad? En estos días, fue un sonfazo, más una pincelada. Tomó el cinto de Pablo y atándose él mismo los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, o sea, de Pablo, le entregarán en manos de los gentiles. Y pasó. Pero no crea usted que por eso Pablo echó para atrás. Esto no fue que para meterle miedo a Pablo. Esto no fue para meterle temor y decir: no vayas, a donde tienes que ir. No, al contrario, él dijo: bueno, ya el Señor habló y el Señor me va a mandar. Y ya no voy a ir donde yo quiero, sino donde el Espíritu Santo me lleva. Entonces, estas palabras, este acto profético lo fortalecieron a Pablo cuando a él lo ataron de manos y pies y lo llevaron. Él no dijo: no, yo no voy a ir a Jerusalén. Ya no voy a ir a Jerusalén. Me van a entregar en manos de gentiles. Entonces, ¿para qué es el acto profético? Para fortalecer. ¿Para qué es el acto profético? Para romper. El acto profético que hicimos aquí, hace unos domingos atrás, que traemos un lazo ahí que todo el mundo, el que lo hizo con fe, hermano, yo sé que se dieron efectos a partir de ese día y rompimos en verdad con todo lazo de parte del enemigo. Porque, hermanos, vean, aquí hay hermanos que vamos a ver, es que es curioso, pero en Ebenezer se da mucho ese fenómeno. ¿Por qué? No sé. Tengo que preguntarle al apóstol por qué. Pero la mayoría de las personas que llegan a Ebenezer vienen de otras iglesias. La mayoría. Además, aquí todos, ¿verdad? Todos vienen de otras iglesias. Aquí nadie nació aquí. Solo hay una hermana que ha nacido aquí. Son muy pocos. La mayoría se han tenido que reconciliar con el Señor aquí. A Melissa, ¿cómo se llama? Nati. Son pocos. Mi hermano, y el que más ya conocía, la esposa de mi hermano, no, esas se están haciendo aquí. ¿Verdad? Mi hermano ya había ido a Tibás, allá le había aceptado al Señor. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que a veces hay lazos con esas otras iglesias, con esos otros pastores. Por eso ese día tuvimos que romper con todo lazo. Pero digamos, nosotros rompimos. Ahora lo que hay que revisar es que del otro lado no estén orando por personas que están aquí y que las tengan atadas, no aquí. Ya aquí nos desatamos, allá. Es que es tremendo, hermano. Lo espiritual es tremendo. Los receptores, el comunicador, el locutor, lo que hablamos la vez pasada. ¿Quién enseñó el tema de receptores? Ania, ¿verdad? Todo eso hay que verlo y hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Pero bueno, y le volvió a decir, otro pasaje concretamente: toma las saetas, las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra, golpea la tierra, golpea la tierra. Un acto profético. Y él le golpeó 3 veces y se detuvo. Vea qué tremendo lo que dice el 19. Entonces el varón de Dios, enojado, se enojó. Él dijo: golpea la tierra. Pero el otro solo 3 veces nada más. Solo 3 veces. El varón se enojó y le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Qué tremendo, hermano. Le faltó fe. A veces hacemos actos proféticos, pero le metemos la duda, y será de Dios o no será de Dios. Si vamos a hacer algo de parte de Dios, si tienes la convicción en tu corazón, no la manipulación, la convicción de Dios, hazlo con convicción. Porque este hombre, por haber golpeado la tierra solo 3 veces va a derrotar a Siria. Si lo hubiera hecho un poco más, con más fuerza, con más seguridad, lo hubiera derrotado para siempre. Amén. Elementos proféticos o asuntos proféticos. El 7, manto profético. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Yo antes pensaba que Eliseo estaba llevando las 12 yuntas. Yo decía: ¿cómo hizo para llevar las 12 yuntas de un solo? No, él llevaba la última. Ni Sansón. Entonces quiere decir que era un empresario. O sea, tener 12 yuntas en ese momento, hermano, era como tener ahorita ¿qué? 12 empresas diferentes, 12 maquilas o no sé. 12 yuntas delante de sí. Entonces eso nos da la luz de que Dios llama a personas ocupadas. Eliseo estaba ocupado, no estaba de vago, ahí rascándose la panza esperando a ver qué. No, Dios llama a personas ocupadas. Los discípulos empresarios, Jacobo y Juan, el papá tenía barcas
Pedro tenía su propia barca, tenía una barca en ese tiempo, hermano. Leví era recaudador, todos estaban ocupados, recaudador de impuestos. 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando, o pueda que sí, que estaban empujando las otras 11, no sé, pero bueno, ahí se lo dejo para que usted le pida al Señor revelación. Y pasando Elías por delante de él, Elías, el profeta Elías, pasó al frente de Eliseo cuando él estaba orando, y echó sobre él su manto, le echó el manto, y desde ahí Eliseo lo siguió y lo siguió y lo siguió. Seguro Elías en un momento determinado le dijo: ya hombre, deja de seguirme. Y seguro Eliseo le dijo: usted me echó el manto profético, yo a usted lo sigo. No hombre, ya hombre, deja de seguirme, cortar ese cordón umbilical. Se le pegó. Yo siempre he dicho, una de las ventajas mías, a pesar de todas las champeadas que yo me pude haber pegado, hermano, fue que yo me le pegué bastante a mi pastor, yo me le pegué bastante. Entonces yo siempre le he dicho a los hermanos: péguese a mí, a las hermanas, péguese a mi esposa, eso es muy importante, peguémonos, unámonos, busquemos la unidad. Y eso fue lo que le pasó a Eliseo, se le pegó de tal manera a Elías, hermano, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vea lo que hace un manto profético, un acto profético, lo que hace. Amén. Pero ¿qué pasó con Eliseo? Eliseo pasó, Elías, se confunden esos dos nombres, ¿verdad? Eliseo pasó y Elías le tiró el manto, le dio la unción. Por eso él le dice: yo me voy a ir. Y le dice Eliseo: una cosa te voy a pedir. ¿Qué quieres que te haga? Que me des una doble porción de tu espíritu. Así le dice: una doble porción de tu espíritu. Ah, ok, si me ves como me voy, en un arrebatamiento, que se cumpla lo que tú dijiste. Dice que cuando él subió, se rasgó el manto y le cayó a Eliseo. Le cayó el manto. Pero ¿qué pasó con Eliseo, hermanos? Elías le trasladó de su unción a Eliseo. Elías a Eliseo. Y Elías aquí se la traspasó. Eliseo aquí se la traspasó. Se la llevó a la tumba. Porque vea lo que dice: no nos llevemos la unción a la tumba. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, o sea, iban a enterrar al hombre, iban en ellos eran la carroza fúnebre, ellos llevaban el ataúd, llevaban al muerto ahí. Porque aconteció que al sepultar a unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, unos chapulines, una banda de chapulines, los iban a ir a asaltar, los asustaron. ¿Y qué pasó con ellos, hermano? Qué amigos, en serio, hermano. Usted sabe, hermano, que lleguen a enterrar un muerto, hermano, y que vean unos chapulines donde él, y tiran, donde primero cae, tiraron el ataúd, hermano, arrojaron el cadáver, pero con la bendición, ¿dónde cayó? En el sepulcro de Eliseo. O sea, Eliseo había muerto. Eliseo llegó una enfermedad de la que se iba a morir, y él murió, y lo enterraron, obviamente. Pero ¿qué pasó, hermano, con ese cadáver? Cayó, hermanos, puntualmente, cabalmente cayó en el sepulcro de Eliseo. Y cuando cuando tocó el muerto, los huesos de Eliseo en la tumba, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Proféticamente hablando, que Eliseo no le dio, no aprendió de su maestro, se llevó la unción a la tumba. No nos llevemos la unción nosotros, hermanos. Aunque nosotros no vamos para la tumba, nosotros vamos para arriba, pero no nos llevamos la unción. No seamos egoístas. Yo le he dicho a los hermanos que están esperando un instrumento y que sea un instrumento, multiplíquese. Yo por eso aquí yo no soy egoísta, por eso aquí le prestamos el púlpito a los hermanos que son fieles. Y yo no puedo llevarle a solo yo y mi unción y mi poder. No, hermanos. Tenemos que multiplicarnos, tenemos que engendrarnos, tenemos que reengendrarnos. Ania.
Sí, y eso es lo que marca también, ¿verdad? Un profeta maestro que enseñó. Y vuelvo y repito, que no se llevó la unción suya a la tumba, hasta el punto que el Señor tuvo que enviar un cuerpo ahí para que resucitara. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo que Dios te dio no es tuyo, es de Dios. Es para que tú le des toda la gloria y la honra al Señor. Los dones que Dios te dio son para el Señor. Lo mínimo que podemos hacer es dar a los demás. No quiero hablar mal de nadie, por más que estamos grabando, pero yo conocí una persona que fue el bajista de una iglesia de otra galaxia como por 10 años. Y yo decía a mi esposa, ¿cómo es posible que nunca haya enseñado nada a nadie, a otra persona? O sea, perdón, pero eso es ser egoísta. Yo aquí pues no sé tocar ningún instrumento, ni la puerta porque la desentorno. Pero hermano, o sea, si yo supiera, yo le enseñaría a alguien. Es como mi esposa, que lo que aprendió de danza tiene que, y le ha enseñado a varias niñas aquí, y ya hay que retomar eso. O sea, si yo realmente como pastor y maestro, si yo digo, yo soy maestro y yo tengo que dejar que también los alumnos crezcan y den clases, yo no puedo llevarme la unción, hermano. La unción no es mía, es el poder de Dios. Si tú cantas bonito, si tú cantas bien, perdón, pero no es para que tengas ese talento enterrado. Ven, quítate el miedo, quítate la congoja, quítate el estrés, quítate un montón de cosas, despójate. Ven y cántale al Señor y enséñale a otros. ¿Dónde está Lisa? Está abajo. ¿Puedo hablar de ella? Podemos hablar de ella. No le cuento, que no salga el Facebook. No, hermanos, yo digo, y ya, no me voy a salir del tema. Acuérdeme que cuando, vamos a ver si es lo que sigue. Acuérdeme que cuando hablamos de la danza, me levanta la mano, hermano, usted iba a decir algo de Elisa Umaña. No es nada malo por aquello que se me olvide. Amén. Pero me acuerdo, 2:9, es para no salir del tema. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Como dijeron a Salomón: pídeme lo que quieras y te lo haré. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Aquí hay muchos secretos. Aquí está hablando de un arrebatamiento, hermanos. Entre paréntesis, cápsula doctrinal, ese es el arrebatamiento. El Elías que se va al cielo, porque vea lo que dice el pasaje siguiente. Y aconteció que yendo ellos, hablando los dos juntos en unidad, en armonía, lo que tanto hemos hablado, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, cuando la Biblia habla de subir al cielo, ¿qué habla? Es un arrebatamiento. Pero Eliseo se quedó, porque es lo que dice Eliseo. Viéndole Eliseo, clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Y hizo un acto profético ahí. Pero ¿qué le dijo él? Si tú me ves cuando yo me voy, la doble porción de tu espíritu te va a dar. Entonces, entre el paréntesis, eso está hablando de las personas que se van en un arrebatamiento y las personas que se quedan. Ya me pidieron el amarillo. Apague el verde para no confundirme. Eso. Ya me prendieron el amarillo, hermano. Ya entendí. ¿En qué estábamos? Sí, entonces Elías tipifica la iglesia que se va, y Eliseo no tipifica la iglesia que se queda, tipifica a los ministros que se quedan con una doble porción del Espíritu ayudando a la iglesia. Los ministros primarios se quedan ayudando a la iglesia en la gran tribulación, pero con una doble porción del Espíritu de Dios, o el manto de Elías, Elías que le quedó a Eliseo, porque se alzó luego el manto de Elías. Estamos hablando del manto profético y de un acto profético. Va de la mano, es que todo va de la mano. Que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído a Elías cuando fue llevado, arrebatado al cielo, golpeó las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, como cuando el arca pasó.
Y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibir y se postraron delante de él. Después dice, qué tremendo, no lo apunté, pero más adelante, anótalo ahí, dice que salieron unos muchachos y se burlaban de él. Creo que eran 42 que se burlaban de él y le decían: calvo, sube, y se burlaban de él porque no ha sido arrebatado. Es muy probable que muchas personas se burlen de los que de la iglesia que se queda. Y eran 42, si no me equivoco, casi para no lo noté. Y 42 son 3 años y medio. Pero dice que salieron 2 osos y despedazaron a ese muchacho que se estaban burlando de él, ¿verdad? Tremendo, los tiempos de tribulación. Pero bueno, amén, hermanos, amén. Entonces, por tiempo, porque ya la pastora me puso el amarillo, danza profética. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron después de ella con panderos y danza. ¿Pero por qué danza profética? Porque dice que María era profetisa, era una familia profética. Es tremendo. Moisés, profeta, no había un profeta como él en el Antiguo Testamento. Aarón dice que era profeta de Dios ante el faraón. Y María, la hermana, profetisa, hermana de Aarón y hermana de Moisés. ¿Qué hizo, hermanos? Tomó panderos y danza y todas las mujeres salieron detrás de ella. Eso es lo que provoca una verdadera danza profética. Que la mujer toma el pandero, danza y todas las demás mujeres le siguen. Miriam o María, la profeta que danzaba. Entonces, bajo una unción profética, bajo una atmósfera profética, danzó. Y el pueblo le seguía. Como David danzaba y el pueblo se regocijaba. David danzaba y el pueblo le seguía con panderos y danza. Y aquí quiero darle lo que hablaba de Elisa. Qué lindo toca Elisa el pandero. Y ya le dije que hay que hacer una escuela de pandero. Yo no sé ustedes, para mí sí me gustaría tocar el pandero así. Sí, lo toca súper bien. ¿Cuántos se apuntan a esa escuela de pandero? Sí, 1, 2, 3, ya hay 4, 5 alumnos, ya hay para Elisa. Eso es lo que quería hablar de ella. Hay que decirle que dé esa unción que tiene para tocar el pandero. Amén, hermanos. Pero bueno, por eso nos dicen panderetas. Amén. Pero bueno, la danza profética, hermanos. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Ebenezer tenemos una danza davídica, de David. David danzaba con todas sus fuerzas. Esa es la danza que usamos acá. Danza en corros. ¿Qué es corros? Son círculos, son vueltas, son dando vueltas sin parar. O sea, un grupo de personas danzando en corros. No corros. Amén, vueltas. Esa danza tiene que ser en el espíritu. No puede ser ni en el alma, ni mucho menos en el cuerpo. No es que muevan las caderas ni nada de esas cosas, ¿verdad? Otro día hablamos de la danza. Ya cuando se ha establecido las chicas de danza y los hombres, los varones, de nuevo están abajo, ¿verdad? Para eso, para enseñarles realmente qué es la danza y cómo es que se danza. Y para que sea profética tiene que ser dirigida e inspirada, como dijimos ahora, por el Espíritu Santo, con un propósito divino para que sea profética, ¿verdad? Y hay elementos de la danza, ¿verdad? Está el chofar, el pandero, lo que hablamos ahora, ¿verdad? Son elementos de la danza. ¿Qué otras cosas se usan en danza? Bueno, solo esas. Solo el pandero, ¿no? Sí. Bueno, vamos rápido. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y aquí era sola, su hija única, y no tenía fuera de ella hijo ni hija. Pero bueno, nada, lo que quería ver era eso, que la danza es con panderos y danza. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Tipos de danza. Importante que eso fue después de la liberación, para que sea profética, después de la liberación, después de haber salido de esclavitud, de haber pasado el mar, de sentirse ellos libres. De la persona que no ha sido libre no puede danzar, aunque quiera no puede danzar. Tenemos que ser libres de haber salido de Egipto, del mundo, para realmente ser libres. Amén, hermanos. Entonces,
Por ejemplo, cuando el hijo pródigo llegó a la casa y el hermano llegó a la casa, dice que él escuchó los coros y las danzas. Tremendo que se escuche las danzas, ¿verdad? Tienen que escucharse las danzas. Amén. La danza del cojo, como habló el apóstol cuando fuimos a Tibada, la danza que hizo el cojo de la hermosa cuando entró. No tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy. Y entró saltando y brincando y danzando y trajo una atmósfera profética. Y yo calculo que ahí todos empezaron a alabar. Bueno, así dice, todos empezaron a alabar al Señor. Amén. Pero bueno, sueños proféticos van de la mano también, ya para terminar, con las visiones. Y él les dijo: oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Sueños proféticos. Y la visión profética también. Cuando haya entre vosotros, el mismo pasaje, profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. O sea que hay que tener cuidado con las visiones, porque puede ser que se moviera un fantasma o un espíritu o tantas cosas, ¿no? Y nuevamente las personas que logran ver esas cosas, hermanos, porque tienen receptores proféticos que hay que pulir. Un día llegó una muchacha aquí y dijo que había visto unas cosas, pero bueno, puedes que tengas receptor profético que hay que empezar a pulir. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de esto, por medio de la sujeción, por medio del pegarse, ¿verdad? A los que tienen unciones proféticas y receptores proféticos, para empezar a filtrar eso. El hijo de nosotros, ¿verdad? Joshua tiene receptores proféticos, él ve cosas y tiene un discernimiento. Lo voy a decir porque estamos aquí, pero cuando nosotros empezamos, Joshua nos decía: esta persona sí, esta persona no, literal, y la pegaba. Tiene muchos receptores proféticos. Dicen, digamos, ¿por qué les digo esto? No por hablar de otro, sino que la persona que tiene receptores proféticos, si se mueve lo profético, discierne mucho. Tiene que aprender a discernir y ver el rostro. Con solo ver el rostro de la persona, usted sabe cómo la persona está y qué frutos da y qué señales da. A estos 4 muchachos, los amigos de Daniel y sus 3 amigos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces Dios habla en visiones y Dios habla en sueños. Por ejemplo, Cornelio, aquel centurión, ¿verdad?, tuvo una visión, ¿se recuerdan? Un hombre temeroso, piadoso, que daba limosnas, que oraba mucho al Señor, y dice que tuvo una visión, vio un ángel. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no vamos a ver un ángel? Y el ángel le dijo: trae a Pedro, envía a traer a Pedro. Y él mandó a sus soldados, él mandó a traer a Pedro. Y en ese mismo momento que Cornelio estaba recibiendo una visión, en ese mismo momento Pedro la estaba recibiendo también. La visión de Pedro fue que en un éxtasis, dice que él vio, por el hambre que tenía, era como Hania, parecía hambre. Del cielo vio un lienzo amarrado en las 4 puntas, y ahí venían animales cuadrúpedos, creo que es que dice, terrestres, reptiles y aves. Y el Señor le dijo: mate y come. Señor, pero no he comido cosa inmunda. No llames tú inmundo a lo que Dios ya limpió. Mate y come, le dice, mate y come. A los vegetarianos les dice: mate y come. Entonces, son visiones y son sueños que el Señor da. En los postreros días, dice Dios, el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Nuestros hijos y nuestras hijas, ¿por qué no? ¿Por qué decirle: no? Cuidado, usted dice algo, usted profetiza, cuidado usted, no meta las patas, no, hombre, dejémonos. Procurar todos estos dones, sobre todo que profeticéis. Vuestros jóvenes verán visiones, ya un poquito más maduros, verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Es de Dios, pero tiene que estar bien entonado con el Espíritu Santo. Que no sean sueños del alma, que no sean sueños del cuerpo, que no sean sueños de los frijoles o la llave de carne que se comió el día anterior. Tenemos que estar bien afinados con el Señor. Y vuelvo y repito, cuando se ven esos movimientos, esas cosas, venga ahí, háblelo conmigo y con mi esposa. No porque soy yo, porque no. Para estar en el orden de Dios. Amén. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Cuántos siervos y siervas hay aquí? Amén. Siervos y siervas del Señor.
En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén, hermanos. Amén. ¿O no amén? Amén. Gloria a Dios. Definitivamente. Y ahora sí, leemos el pasaje con el cual empezamos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, para que estéis seguros. Pero no solo eso, creed en sus profetas para ser prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Creamos en el Señor, creamos en la palabra profética, creamos en las profecías, en el don profético, y creamos en el don, el hombre profeta que Dios constituyó. Amén, hermanos, pongámonos de pie y oremos, porque ya me pusieron el rojo. Sí sirve el semáforo, ya vi que sí sirve. Seguir muriéndome. Tenemos 2 minutos para orar. Amén. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo declaro sobre ellos esa palabra, papito lindo, que en los postreros tiempos, en estos tiempos, en los tiempos escatológicos, en los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, Señor, tú vas a derramar, Señor, tú vas a derramar de tu Santo Espíritu, Señor, sobre toda carne, papito lindo. Tú vas a cambiar los corazones de piedra en corazones de carne, Señor, y sobre esa carne, Señor, tú vas a derramar de tu Santo Espíritu, papito lindo. Derrama, Señor. Derrama sobre mis hermanos, Señor. Ábreles el entendimiento a la palabra profética más segura que es la Biblia, Señor. Y que se den los dones, Señor, espirituales, Señor. Que se den los dones, Señor, proféticos, Señor. Y que se cumpla la palabra. Que los hijos de esta casa, que las hijas de esta casa profetizarán, Señor. Profetizarán. Y que los jóvenes verán visiones, Señor. Y que los ancianos, los líderes, los maduros de esta iglesia, papito lindo, soñarán sueños, papito lindo. Padre, en nombre de Jesús, yo lo declaro sobre mis hermanos, Señor. Una unción, papá, profética. Una unción del cielo, Señor. Un manto profético, una atmósfera profética, una unción profética, Señor. Y que el vehículo que tú vas a usar para esta iglesia se cumpla en ellos, Señor. Danza, Señor. Danzas en el Espíritu, danzas inspiradas por ti, papito lindo, y que esa unción, Señor, no la llevemos, Señor, que la unción la podamos trasladar, Señor, por medio de profecías, aún por medio de actos proféticos, Señor, que esa unción profética descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos llene, Señor, de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos el domingo a partir de las 10. Amén.